Cállate. La ogro se puso en cuclillas, apretando los dientes, mientras su amigo solo giraba los ojos amarillos, como si estuviera escuchando algo imperceptible para todos los demás. Puedes escuchar lo que dicen solo los guardias. Espera, ¿los puedo ayudar en algo? La ogro y el león giraron automáticamente. Me parece que estaban intentando escuchar algo. Mojo Bond se sacudió las mangas con suavidad y levantó la vista para observarlos. Delante de las luces del casino, el copete del sujeto parecía tener una especie de alito brillante. Pues sí, se aventuró Claudia con firmeza. Quería hablar con la emperatriz Flema, un ogro intentando hablar con la esposa de Gargajo. Me pregunto para qué será. Canals observó a Claudia nervioso, y tal vez habrías tenido que agregar que también le espiabas, ¿verdad? Porque dudo que tratan de pasarle un mensaje ahí por el resquicio de la puerta. La niña se puso roja en un instante. No solo pasó frente a sus ojos una película donde repetía la desgracia que tuvo que ver en las fronteras de Groenland, sino además fungía el hecho de que él no tenía absolutamente nada que ver con Gargajo. El reporte que había leído en la recicladora de basura que la llevó a Plutón decía que Bond solo trabajaba como secretario de Cadamaren. ¿No le parece que se está metiendo en demasiado en asuntos que no le incumben? Resopló cruzando los brazos. Pero resulta que están en la Hersel Magnatino, respondió con una sonrisa de suficiencia y una ceja enarcada, peinándose el cabello con delicadeza. Y sí es mi problema. De la cintura se sacó un radio control y se lo acercó a la boca. Seguridad, por favor, vengan en este mismo instante. Es una orden. Se lo llevó otra vez a la cintura. Se sostuvo las manos tras la espalda y con los ojos entrecerrados asintió con la cabeza, observándolos a los dos. Canas tenía la cara entumecida por el miedo, viendo fijamente el sujeto, haciéndose la idea de que por fin ocurriría lo que siempre supo que ocurriría desde que no le quedó más remedio que mostrarse en la cápsula transportadora. Claudia apretó los puños, con la frente bañada en sudor, como para delatar su culpabilidad. Ambos dieron un respingo cuando el cerrojo de la puerta que tenía atrás crujió. Salió uno de las escoltas de la emperatriz, alto, de hombros muy angostos y cintura muy compacta, con la cara tapada por un velo negro del mismo color que el resto de su uniforme. Se quedó varios segundos viendo a los tres y sin mayores problemas cerró la puerta y se dispuso a caminar. Mojo Bone ensanchó los ojos, viendo primero al guardaespaldas y luego a Canesia. Claudia rápidamente se acercó hasta él y tuvo que colocarse un puntillas para acercar su cara al velo. Le susurró una serie de cosas mientras señalaba al león y la ogro con el dedo. El misterioso personaje giró la cabeza lentamente para observarlos y deslizó su brazo para sí hasta su cintura, donde extrajo su propio radio de control para llevárselo a la cara, solo que esta vez, a diferencia de Bond, el aparato sí despidió un nubarrón de interferencia y un pitido doble. Necesito que vengan acá, tenemos un problema de seguridad, dijo con un horrible susurro jadeante. Ahora mismo, confirmó la voz a través de las rendijas del aparato. Bond, de una forma muy mal disimulada, les intentaba tapar el camino de visión del hombre hablando por radio. Claudia estaba confundida. En menos de lo que tarda la aguja más larga y delgada del reloj en correr medio camino hasta el próximo segundo, dos guardias de seguridad se acercaron y llevaban escopetas plateadas tras la espalda, tan brillantes que parecían espejos. ¿Cuál es el problema? Si yo los mandé a llamar, muró Mojo con un hilo de voz casi imperceptible. Resulta que sorprendí a esta parejita intentando forzar la puerta. Eso es mentira, gritaron la ogro y el león al mismo tiempo. Uno de los custodios observó detenidamente a Claudia. Tenía que levantar la cabeza para hacerlo, y luego Canach no llevaron sus invitaciones alrededor del cuello. Reflexionó. Oh, sí, sí, escupió Bond, ensanchando los ojos y abriendo la boca, no, fijándose en aquel detalle mientras veía fijamente a la chica. También por ello ordené su presencia. El guardia torció los labios, viendo fijamente al personaje, que tomaba las solapas de su chaleco plástico y lo veía de vuelta sonriendo. Entonces van a tener que acompañarnos para interrogarlos, dijo el otro, tomando la escopeta tras su espalda y apuntándolos. Andando. Claudia obedeció. Canas giró la cabeza para ver a Mojo Bond una última vez, fijándose que el radio control que llevaba en la cintura era muy distinto a los del personal de seguridad, no solo porque era completamente hueco, sino porque además llevaba pegado un sticker que decía las letras esponjosas:
Made in Jumbo Jumbo, con el logotipo de la juguetería del parque de diversiones en un costado. Ese bastardo hijo de la más gorda puerca marciana. Ay, Dross, gruñó, sintiendo que echaría chispas por el hocico. Afortunadamente, las pocas personas que los vieron pasar siendo escoltados por los vigilantes, uno de ellos que les apuntaba con un arma mortal, ni siquiera se molestaron en retirar su profunda abstracción de los juegos del casino. Nos llevaron a una puerta de seguridad que estaba cerca y una vez adentro lo hicieron caminar por un infinito pasillo de paredes y techo angosto. Claudia tenía que agachar ligeramente la cabeza. Nosotros no estábamos haciendo nada malo, explotó la niña. Aquel hombre era solo un farsante. Escuchó que la gente chistó tranquilamente. En eso te creemos, cariño. El problema es que no llevas tu invitación. Es lo que nos hizo detenerte. A ti y al animal. Siguieron caminando por un rato en silencio. ¿Y qué piensan hacer con nosotros? Ese detalle todavía no lo hemos decidido. Y ya habrá tiempo de sobra para que te hagan preguntas en el cuarto de interrogatorios. Y más te vale que seas inteligente y no te niegues a cooperar. Intervino el otro gendarme, divertido. Porque si lo haces nadie se molestará en gritarte ni tampoco amenazarte. No, te colocarán en el casco de la verdad. Canals se agregó el impulso de hablar para preguntar qué era el casco de la verdad, pero para su desgracia la pregunta quedó respondida en un santiamén. Oh sí, el casco de la verdad. Menos mal que me lo has recordado. Ya estaba pensando en que le sería muy difícil interrogar a alguien tan grandote como ella. ¿Qué hace el casco de la verdad? Preguntó la ogro sin miedo. Te da corrientazos eléctricos en la cabeza muy dolorosos que van partiendo tu cráneo poco a poco hasta que decidas ser una buena niña, como si fuera un poderoso trompo gigante. Claudia tomó un giro al instante y agarró la mano del guardia que tenía detrás, el que llevaba la escopeta. ¡No está! El hombre gritó una obscenidad y justo cuando accionó el gatillo se le había quitado la mano de la mano el objeto, como si apenas fuera un niño atolondrado. La línea láser amarilla y radiante fue a dar contra la pared, abriendo un hueco del tamaño de una moneda. Los bordes de metal derretidos en pedazos empezaron empezaron a deslizarse en espesas líneas, dejándolo casi tapado otra vez. A través de la había podido verse a la gente ocupada con los juegos de casino y el peculiar grupo de jazz en la tarima. Claudia le dio un empujón en el pecho. El tipo salió disparado como una pelota, porfiriendo un vomitivo gorgoreo. Cuando por fin cayó al suelo, ya a lo lejos se veía como la mitad de su tamaño. Su compañero, con la boca abierta y los dedos atenazados, no daba crédito a lo que acaba de suceder, pero cuando extendió un tembloroso brazo hacia su escopeta, ya tenía canas encima. Las enormes patas del felino le sacaron al aire de los pulmones. El león le dio un bofetón con el reverso de la pata y lo dejó inconsciente al instante. Ahora sí la hemos armado buena, Claudia, suspiró girándose para verla, pero ella no decía nada. Claudia, ¿qué pasa? Claudia, oh Dios, el láser te tocó. La ogro sacudió la cadera izquierda intentando quitar todas las cenizas que había quedado. Solo me ha rozado, explicó. No es nada. Canal se apretó los dientes cuando la ogro dejó de sacudirse la cintura y vio la herida. La piel de cubierta se había quedado de un color rojo oscuro, irritado. No, no puede ser, por un maldito demonio, exclamó viendo a su amiga a la cara, y luego al bultito de metal derretido que había quedado en la pared. Deberías tener el hueso de la cadera al descubierto. Ojo, pues somos más resistentes de lo que crees. El león frunció el ceño, viendo cómo sus potentes pupilas dilatándose, el cuerpo del guardia que ella había mandado a volar como un monigote con tan solo un empujón. Entonces estuve equivocado, reflexionó, equivocado acerca de que pensar que ese tipo mojobón fuera el que había asesinado a Canon Dross en el tren aéreo. Canon Gorf lo corrigió. Sí, eso, pero no puede ser él, es imposible. No entiendo nada, Claudia, y quiero que me des unas explicaciones. ¿Qué pudo haber asesinado a un ogro adulto? ¿O qué o quién tiene el poder de hacer semejante cosa? No lo sé, Canals. En eso te soy sincera. Lo poco que sabes sobre lo que sucedió en el tren es exactamente lo mismo que sé yo. La chica recogió la escopeta plateada del guardia que en sus manos parecía apenas una simple pistola. Su dedo era demasiado grueso para introducirlo por la rendija que tenía el gatillo. Bueno, ahora que tienes pensado hacer, no podemos salir y dejar que Bond nos vea otra vez. En respuesta, Claudia se puso de rodillas y tomó al guardia por la solapa del abrigo rojo, levantándolo lo suficiente como para que sus caras quedaran frente a frente. Con la otra mano presionó su índice con el pulgar, lo acercó a su rostro y catapultó el dedo dándole un capirotazo, que para él fue el equivalente a una sonora bofetada sopera. El tipo comenzó a toser, respirando hondo, y abrió los ojos. El rostro del agro abarcaba todo su campo de visión. Contesta, ¿dónde está el emperador gargajo? Claudia lo zarandeó con brusquedad al hombretón y el hombretón gimió.
Dime dónde está, o habrás preferido tener 3 horas con el casco de la verdad a cambio de verte en el espejo después de que te amase la cara. El guardia empezó a temblar, los labios se movían estúpidamente mientras sus ojos se hacían vidriosos. Él ya está esperando en el gran aula magna, gimió, es el lugar donde Omegel Kadamaren dijo que se llevaría a cabo la conferencia. Atajó Canach. El hombre insistió con la cabeza repetidas veces, viendo a Claudia con miedo. Está solo, no, no hay nadie con él, añadió, esperando que aquel dato extra fuera un boleto para salvar su vida. ¿Cómo llego hasta ese lugar? Al fondo, dijo rápidamente, teniendo un brazo hacia adelante. En la puerta del fondo, Claudia soltó al tipo y se puso de pie, haciendo una señal con la cabeza a Canach. Lo último que el gendarme vio antes de cualquier inconsistente nuevamente era que la enorme pata del felino cubría su cabeza otra vez. Ya llevaba casi 20 minutos caminando hacia la dirección que les había dicho Claudia. Avaló la idea del león de dejarlos a ambos atados con sus propias ropas dentro de un compartimento de basura. El pasillo era demasiado largo y ni siquiera los ojos de Candace podían ver el fondo. La iluminación era tenue. Las paredes eran de un extraño metal blanco y frío y ocasionalmente se encontraba con alguna puerta a los lados. Ya había dejado la gran sala detrás, sin embargo no dejaban de escuchar el bullicio de la gente que se colaba a través de las paredes. Ni siquiera vista desde la cápsula, Claudia había caído en cuenta de lo imponente que era la ejército magnatino, una verdadera fortaleza espacial al servicio de un hombre que era un aliado cercano del emperador Gargajo y cuyo servil ayudante Mojobon había sido el objeto de una sencilla prueba de Metallus. Su padre le había otorgado a ella, quien insistía en que quería dedicarse al espionaje, seguirlo solo hasta el circo de Jumbo Jumbo y dar un reporte. Eso era todo lo que tenía que hacer, pero ahora se encontraba ahí, a bordo, en lugar del asesino. Al lugar del asesinado mejor espía de Ogroland. ¿Hay alguna forma en que pueda convencerte de que no lo hagas? No, ninguna. Ya estoy aquí. ¿No sería mejor encontrar unos sellos primero para que te comuniques con tu padre y el ministro? No. Claudia se detuvo en seco, señalando una puerta con el dedo. ¿Lees lo que dice ahí, Canach? Área de cápsulas de escape. Pues aquí nos despedimos. Laogro sostuvo sus manos tras la espalda. Hubo breves momentos de silencio. ¿No quieres que la programe para que vayas a un lugar en especial? ¿Estás seguro de que no tienes un hogar? Claudia, no tengo a dónde ir. ¿Quieres ir de vuelta a Plutón? No, definitivamente no. Entonces piensa en un lugar muy bonito. Tienes que irte ahora. El león arrugó las comisuras de la boca y vio a su amiga en la cara, más por no saber qué decir que por no decir una ubicación. No quiero irme. Pero tienes que hacerlo, Canach, porque tú también vas a morir si te quedas. Oye, ¿por qué dices también? Tú dijiste que ibas a abordar una nave de escape. ¿Por qué te estás dando por muerta? Dije que Canon Worf iba a abandonar una nave de escape, pero él era un profesional, yo no. Pero tú dijiste que Groland no cree en kamikazes. Claudia sonrió y se puso en cuclillas para colocar una mano sobre la cabeza de Canach. Es lo que tengo que hacer, dijo. Es la esperanza para traer felicidad otra vez al Apetus, Canach. Tu padre no te ha pedido que hagas esto. No lo hago porque alguien me lo haya pedido, sino porque debo hacerlo. Eso es lo que tú crees. Y es una inmadurez, una idiotez. La ogro se quedó 3 segundos en silencio. Puede ser, suspiró. Repuso, pero es una oportunidad única. Viéndola ahí con su falda verde, su cara noble y las trenzas de su cabello, Canal sintió ganas de llorar. Yo te ayudaré entonces, gruñó de mal humor. Tú mismo lo dijiste allá abajo, en la estación espacial. No tienes que involucrarte en esto, y tampoco debes hacerlo para que vamos a morir los dos, Canet. Vete ya, no tengo dónde ir. No puedes convencerme. No puedes conseguir un nuevo hogar y seguir tu vida ahí, pero puedes conseguir un nuevo hogar y conseguir tu vida ahí. Una vida casi infinita atrapada en un lugar en el que posiblemente no quiera estar. Vamos adelante, no te ayudaré a escapar. Podemos salir con una vez que hayas dejado tuerto a Gargajo. Claudia torció la boca y estuvo a punto de negarse de lleno, pero su amigo parecía decidido hasta el punto de la obstinación. En el fondo, ella había sabido que las posibilidades de sobrevivir a aquella misión serían poco menos que nulas, sobre todo cuando Canal se lo advertía, pero ahora parecía que él tampoco le importaba morir. Supongo que tendremos que escapar de vuelta por este pasillo hasta encontrar el área de cápsulas de escape. Si es que no está atestado de guardias para entonces, repuso Claudia en un último intento de hacer que León cambiara de su idea de quedarse. Este solo respondió haciendo un gesto con la cabeza. ¿Puedo ver el fondo? Sí. Es una puerta grande. Vamos. El león comenzó a correr y en pocos segundos dejó a Claudia atrás, quien trotaba con toda la rapidez que podía, cuidando de no golpearse la cabeza con el techo. Yo no sé. Ya no se oía al menor indicio de gente alrededor, solo el suave siseo de las máquinas de la nave espacial.
Encontró a su amigo sentado frente a una puerta de electrónica enorme que estaba abierta en dos. Intercambiaron una mirada y al entrar en una enorme sala precedida por una alfombra roja se dieron cuenta de que estaban en un museo. Había una puerta gigante de un extremo, la entrada de invitados, y una puerta aún mayor del otro, con un arco encima que decía de letras doradas, Gran Aula Magna de Reuniones. Canales caminó lentamente, observando las estatuas apostadas en cada lado de la alfombra roja. Cada una representando a un habitante de las distintas razas del sistema solar. La ogro se sorprendió mucho cuando vio que una de ellas era un gran león. Su amigo estaba sentado observándola en una sepulcral, en un sepulcral silencio. En las manos o colgando alrededor de los cuellos de las estatuas había objetos que con toda seguridad provenían de aquellos mundos. La del Apetus, por ejemplo, era una bola de cristal llena de tierra. Al lado del mundo de Porcia está un inmenso reloj de diamante negro que funcionaba de la luna de lo había que funcionaba de la luna de lo había un de la luna de Io había un traje aparatoso y grueso hecho de algún material formidable que podía aguantar temperaturas volcánicas, y luego algo recuperado del extinto planeta Tierra, flotando entre escombros cósmicos, algo que captó la total atención del ogro, algo que estaba en las manos de la estatua de un guerrero samurái, una impresionante y hermosa espada Masamune, larga y comba, con la hoja brillando. Claudia tomó la legendaria arma japonesa en las manos de la estatua, la vio de cerca y pudo ver el reflejo de su cara en el filo, la sostuvo con decisión, señalando con la punta hacia el gran aula magna de reuniones. Ya es hora de terminar con esto. Empuñando la Masamune, caminó hasta estar frente a la puerta. El león le seguía con la vista. Porque claro, tenía que ser una katana. Vaya otaku. ¿Estás segura de lo que harás, Claudia? Sí, el emperador Gargajo está aquí. Tras esta puerta por fin lo veré a la cara. Él asintió. Kanat, si escuchas algo, si todo sale mal, entonces vete, no lo dudes y vete. Activa el piloto automático de la cápsula de escape y ella te llevará a un lugar seguro. ¿Lo prometes? Sí. La chica giró para ver el león y sonrió. Eres mi mejor amigo. Gracias por acompañarme. Ah, apenas si se conocen, no lo sé. No pudo decir nada, ni siquiera cuando la niña abrió la puerta y entró y la cerró tras ella. Claudia se hallaba en un lugar enorme. Frente a ella se abría un camino que era tan ancho como una cancha de fútbol, pero alargado. El suelo era de madera, había gradas, miles de asientos y varios cientos de metros de altura. Corrió al frente, sus pisadas se perdían en un horrible eco que se levantaba como un fantasma. La espada Masamune iba describiendo detallazos en el aire, mientras ella corría con toda la rapidez de la que era capaz. Su corazón bobeaba poderosamente, buscaba con la mirada a su odiado enemigo, al que aún no podía ver. No había nada. Se sintió engañada, furiosa, corrió con más ganas, intentando en vano encontrar alguna señal de vida en aquel lugar. Ya la puerta de atrás había quedado atrás, parecía atrapada en un laberinto sin paredes, un laberinto que solo se limitaba a ser inmenso. Claudia por fin divisó al final de la sala. Todo estaba negro, pero antes de ese final se encontró algo muy extraño. Varias torres apiladas horizontalmente una sobre otra, en total 8, que estaban en medio del camino. No eran exactamente torres, pero por el tamaño eran la forma más ideal de describirlo. Parecían postes enormes gruesos que empezaban a moverse y a despegarse unos de otros para levantarse lentamente hacia el cielo. Poco a poco, ahí de pie, Claudia empezó a comprender un montón de cosas. Aquello de madera sobre lo que había estado corriendo no era el suelo, era una inmensa gigante. Esas inmensas cosas apiladas no eran ni torres ni postes, sino dedos. Y esa pared negra en que ella había creído que era el fondo, no lo era realmente. Aquello era un descomunal traje smoking que además llevaba una gran corbata anudada al cuello. Logro vio hacia arriba, lentamente como si estuviera parada al pie de una montaña, intentando inútilmente de contemplarla en su totalidad. Una titánica cabeza apareció en el cielo. Era redonda, no tenía facciones ni arrugas de ningún tipo. No había suficiente luz para verla por completo. Sin embargo, algo sí era seguro. Tenía ojos, muchos ojos enormes, por lo menos 20, que se estaban abriendo lentamente. El emperador Gargajo observó a Claudia.
Oh my god. El verdadero poder de un ogro. Hola, la saludó Gargajo con una voz honda y lenta que cubría todo el lugar. Claudia temblaba de los pies a la cabeza. No podía creer su mala suerte. Por primera vez en su vida se sintió metida de cabeza en el mismísimo infierno. Apoyó la espalda torpemente en el suelo, a punto de soltarla. Hola, respondió lentamente, encogiendo los hombros. El susurro que aquellos gigantescos dedos provocaban en el aire cada vez que se movía le producían asco. Eres un ogro, sí. ¿Y qué piensas hacer con esa puga que llevas en la mano? Claudia bajó la cabeza para ver la espada y luego de vuelta en el cielo de ojos que se levantaban frente a ella, respondiendo lo primero que se le cruzó por la cabeza. Nada. Los dedos del gigante que se entrecruzaron nuevamente apoyados contra la mesa, esta vez mucho más cerca de la niña. La sala se quedó en un silencio sepulcral y Gargajo, que no le quitaba la vista encima, no decía absolutamente nada. Ella sentía que esa mirada provenía de esa cabeza sin boca, visible, le colocaba clavos sobre sus zapatos de charol que la bañaba de una gravedad turbulenta y agresiva que no le permitía moverse ni siquiera un poco. Lo último en el universo que habría querido en aquel momento es que su padre viera aquello. ¿Cómo te llamas?, le preguntó aquella voz de abismo que se metía con todos los poros de su cuerpo. Claudia contestó, y después de varios segundos de silencio prosiguió: Claudia Nefertitis von Sugus del Titanium. Cuando el emperador asimiló la información que acababa de recibir, desplazó sus enormes dedos por la mesa, poniendo cada uno a cada lado de Claudia como cada dedo era tan largo y grande como una muralla. Von Sugus del Titanium. Susurró acercando el enorme mole que era su cabeza. La niña tuvo que morderse la parte inferior de los cachetes para reprimir la fugaz repulsividad que le producía ver aquello enorme masa de carne. La forma de su cabeza es redonda, pero el cráneo era alargado, como un gorro para dormir, que terminaba de un delgado y blando embudo que caía haciendo tirabuzones hacia adelante, como una antena. El color grisáceo de la piel de Gargajo se extendía uniformemente por el redondo rostro minado de ojos desprovisto de boca alguna. Sin embargo, de algún modo era capaz de hablar, pero este detalle no era de lo que le preocupaba. Tú debes ser la hija de Metallus de Lápetus. El hecho de que el colosal regente tuviera que rebuscar en su memoria para recordar la identidad del rey de Ogroland enfureció a la niña, quien todos los días tenía el nombre del déspota de Io tallado en su mente, siempre a flor de piel. Así es, ha venido. Pensé que era una reunión de gente importante. Claudia le sonrió con desdén y apretó los labios, mientras veía cómo las exorbitantes manos de Gargajo se levantaban en el aire y desaparecían en la oscuridad. Pero debe ser peligroso salir con una atmósfera envenenada, repuso. Espero que no haya cometido la imprudencia de venir aquí portando ningún virus. Creo que deberías estar dentro de una pecera no trotando por ahí, cosita. La niña no pudo contestar nada, ni aunque quisiera, porque hubo un retumbo violento que hizo retemblar todo. El impacto la tiró al suelo. La cabeza de Gargajo volvió a perderse en la oscuridad, signo de que se había colocado en posición recta. El enorme auditorio con forma de coliseo tembló. Algunas sillas a lo alto se salieron de sus goznes y cayeron como rocas en un precipicio. Hubo un segundo retumbo todavía peor. Claudia sintió un terrible dolor en su columna vertebral y la nuca y la cabeza. Quería aferrarse al suelo, pero no había manillas. Gigantescas vigas de acero se despidieron del techo, precipitándose sobre la mesa, levantando un geyser de polvo y astillas. El eco del segundo golpe todavía recorría la nave. Sin embargo, el tercero, el más fuerte de todos, produjo un sonido de desgajo. Desgajo, gargajo, que luego generó una explosión. Un hueco se abrió en el techo y dejó descubierta la negrura estrellada del exterior. Inmediatamente el grito del abismo, el sonido del vacío inocuo del universo, frío y gimiente terrorífico, llenó el lugar. Un tornado de vigas, astillas y sillas se remolinaron en el aire, chupados hacia afuera. La monumental plataforma construida para que sirviera de silla al emperador Gargajo por poco se derrumba cuando este de golpe se puso de pie. Era todavía mucho más grande de lo que nadie hubiera imaginado. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Espectó furioso a las estrellas que pasaban encima de él. Claudia tomó la espada Masamune con renovadas fuerzas. Gargajo gritó. El terrible emperador apenas giró la cabeza, todo lo que necesitaba para que varios de sus ojos esparcidos por todo el rostro alcanzaran a ver a la niña. Lauro levantó su poderoso brazo y, como un atleta que hace el último esfuerzo de su vida, arrojó la espada que
que moviéndose a la velocidad más formidable desde que había sido creada, giró en el aire hasta parecer un disco plateado y se enterró hasta la agarradera entre el iris y la pupila del ojo más grande del Gargajo. Una tormenta roja empezó a cubrir el globo ocular, un iris se hizo más brillante, el prolongado alarido que siguió fuera del dolor y furia. Claudia se tapó los oídos y haciendo una mueca de dolor, pequeña puta, bramó. El mereante ulular de esta esfera negra con un cinturón de donde salían las luces amarillas y azules, plagada de monitores holográficos bajo por el hueco en el techo, seguida por un hombre muy alto que podía volar, de cabellos largos y plateados, piel lechosa, quijada cuadrada y quija, quijada cuadrada y fuerte, una hendidura en la barbilla, frente amplia, ojos secos y grises, de capa negra y larga. ¿Lo ves, Dio? ¿Lo ves? Gritó el hombre divertido. Te dije que estaría aquí. La esfera que estaba un poco por debajo de sus botas solo giraba, llenando sus monitores con imágenes de Gargajo, como si con ello dejara de ver que podía observarlo. El hambriento está aquí, sí, Dio, el emperador hambriento. La ira de Gargajo crecía más allá de cualquier capacidad o límite comprensible. Sin embargo, no pudo articular respuesta alguna, porque intentaba imaginarse cómo alguien sin traje espacial podía volar, causar, cau- causar ese hoyo en la nave y además sobrevivir en el vacío del espacio. Paradójicamente, lo que estaba salvando a Claudia de la muerte, evitando que despegara del suelo y fuera absorbida por la incremente succión del hueco en el inmenso cuerpo del emperador que se interponía. Dime quién eres, cretino berreante. Ja, 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 ja. Tío reflejaba la cara de su amo. La cabeza de Gargajo estaba apenas a pocos metros debajo del hombre. ¿Para qué decirte quién soy, mi querido emperador hambriento? Si quiero verte resistir, si quiero verte pelear, ¿para qué informarte si te resignarías y tal vez hasta pedirías clemencia? Como dices, espetó Gargajo de una forma en que su voz parecía el barritar de un elefante. La nube roja que cubría su ojo mayor contribuía a hacer que su mirada se viera casi tan furiosa como realmente él estaba. Oh, no la pedirías, dijo el sujeto, cuyos cabellos erizados volaban desordenados, como una estrella palpitando. Tal vez tu orgullo sea tan grande que te duele incluso tener que levantar la cabeza para ver a alguien a los ojos. Nunca te había sucedido, ¿verdad? La iluminación se hizo de pronto más tenue porque una de las pantallas que mostraba a Dio se apagó por segundos, solo para mostrar un poco de interferencia y finalmente mostrar el rostro de Claudia, quien veía hacia arriba sorprendida. El hombre de cabellos plateados se dio cuenta de inmediato quién es Dio. El poco oxígeno que quedaba en el lugar fue anunciado repentinamente por una alarma general que sonó en sincronía por toda la Hersel Magnatino. Claudia apenas podía ver el resplandor de la esfera sobre la cabeza de Gargajo. Tenía que correr, salir de ahí pronto. El sujeto, quien veía a Claudia como si fuera un punto allá abajo, ni siquiera se fijó cuando el emperador levantaba los brazos lentamente. Insignificante, susurró el gigante grotescamente. La ogro caminaba hacia atrás con la esperanza de descubrir qué era aquel resplandor, averiguar a quién le hablaba su enemigo. Gargajo arrojó sus manos hacia adelante para triturar con las palmas el desconocido, como si este fuera un zancudo, pero aún usando su colosal poder fue detenido en seco justo a pocos metros de alcanzarlo, como si se hubiera encontrado en el medio de un ladrillo invisible, como una mandíbula a medio cerrar que se paralizó inexplicablemente. Los nervios de sus manos subían y bajaban bajo la alfombra de carne grisácea que era su piel, haciendo un esfuerzo totalmente inútil por penetrar una barrera invisible cuya resistencia estaba muy por encima de sus fuerzas. Los ojos del emperador Gargajo parecían salirse de sus órbitas. Sus pupilas se hacían pequeñas y temblorosas, mientras que sus gruñidos agónico era cada vez más distante, empleando todas las fuerzas de las que disponía. La esfera metálica estaba a salvo, rotando a pocos metros delante de los pies de su amo. Emperador hambriento, emperador hambriento. Con la mano señaló el corazón de Gargajo. De la punta oval de su dedo empezó a formarse una burbuja transparente, casi invisible, que solo era perceptible por su delineación y brillo blanco, como si fuera cristal, creciendo hasta hacerse del tamaño de una pelota. A través de ella se veían los ojos del emperador como un amasijo de bolas superpuestas. La sonrisa del misterioso individuo se ensanchó hasta cubrir la mitad de su cara. Su frente pareció hacerse más amplia a medida que sus cabellos se movían, jalados hacia atrás, producto de todo el enojo de la vacuidad del espacio. La burbuja salió eyectada de dedo
eyectada de dedo, restallando y titilando, perdiéndose en el abismo negro del smoking de Gargajo del lado derecho, donde tenía el corazón. Hubo unos breves segundos de silencio. Las manos del regente todavía estaban acompasadas arriba, con los dedos erizados en forma siniestra, entregada en su frenesí por aplastar al intruso. Claudia estaba paralizada. El torbellino de astillas arremolinadas partiéndose en pedazos contra los bordes del agujero lo abría cada vez más. Escuchó un desgastado gemido gutural, a la vez que el emperador Gargajo perdía resistencia y las muñecas de sus manos girando mientras dejaba caer sus brazos que se columpiaron a los lados de su cintura. El monstruoso cuerpo se sostenía en pie como una torre cuyos hombros y cabeza estaban a oscuras. Por momentos Claudia se había olvidado de la estruendosa alarma general de la nave que hasta hacía rato estaba martillando sus tímpanos. La niña alzó la cabeza y abrió los ojos, viendo que aquella esfera negra llena de pantallas subía y desaparecía de vuelta por el agujero que había abierto rumbo al cosmos. Pronto el panorama de visión de Claudia se tapó por completo y transformó en una odiosa negrura. La espalda del cuerpo del fallecido emperador Gargajo empezó a precipitarse sobre ella. Iba a morir iba a morir de las manos de su peor enemigo después de todo. Claudia, Claudia, por más que León gritaba no obtenía respuesta, sabía que no le obtendría, pero un impulso en el corazón le hacía desistir de presentar atención a lo evidente. Claudia, Claudia, el felino rasgó la alfombra hasta que sus pezuñas penetraron y rasgaron el gélido acero del suelo que estaba debajo, intentando en vano cruzar la puerta por donde había visto desaparecer a su amiga hacía ya mucho tiempo. Algo raro estaba sucediendo en la Hercil Magnetino, el descontrol reinante lo había alertado sobre ello aún antes de escuchar la alarma. La nave estaba desorbitándose y lentamente caía en pique dentro del espacio. Las estatuas del salón empezaron a caer una sobre otra como piezas de dominó. El samurái perdió los brazos. La figura en piedra del león anciano cayó de costado sobre el porciano, cuyo reloj de diamante se hizo trizas por el impacto. Toda la magnetino crujía como si estuviera siendo víctima de una lluvia de meteoritos. Canal sabía que si algo había impedido que aquel lugar estuviera inundado de guardias era precisamente por la inestabilidad de la nave. El casino debía estar hecho trizas, muchos jugadores tenían que estar apilados y heridos ahí, otros debían hallarse evacuando la nave, los controles podrían estar fallando y lo que era peor, la causa de todo aquello se hallaba allá adelante de aquellas puertas, era el gran aula magna de reuniones, el lugar donde estaba su amiga y que él desesperadamente intentaba alcanzar, pero que hallaba sellada por un inescrutable objeto que había rodado y tapado la entrada. El león, después de escalar trabajosamente, rascaba el objeto como si intentase con sus fuerzas apartarlo del camino. Claudia.